Hola chicos, buenos días. Vamos a hacer la clase del control 3 y 4, que son los que entran para mañana. Espero que les sirva y vamos a tratar de fijarnos en los aspectos más importantes de cada una de las patologías. ¿Ya? Em, Obviamente esto tiene que ir complementado con los papers, pero sumado al resumen del resumen que voy a hacer, más los papers que son cortos, creo que no tiene desperdicio. ¿Ya? Em, Vamos a empezar con las fracturas de extremidades inferiores, que son importantes porque pueden ir desde algo muy leve a algo de riesgo vital. Como tenemos la fractura de pelvis, por ejemplo. Puede llegar a ser una de las más graves en traumatología, no tanto por la pérdida de estabilidad, que no deja de ser importante, sino que por todos los órganos que contiene la pelvis. Estamos hablando de órganos sexuales, órganos de, del sistema urinario, del sistema digestivo y venas y arterias muy grandes también. Eh, Esto lo tenemos que buscar principalmente en fracturas de alta energía, porque las de baja energía raramente van a cizallar o romper algo, pero cuando son de alta energía es complicado. Como en la mayoría de las fracturas que hemos visto, tiene una presentación bimodal, ya que puede suceder en personas jóvenes con huesos sanos, en accidentes de alta energía, o puede ocurrir en viejitos que ya tienen cierto grado de osteoporosis, que tienen una caída desde la misma altura de ellos, ¿ya? Y puede pasar igual. O de repente el profe también decía que puede ser que van en la micro pasa un lomo de toro, saltan, se pegan en la cola y eso a veces basta para fracturar. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta la historia del paciente y por qué viene por estas cosas. Ahora, la epidemiología, por supuesto. Vamos a tener que de un 3 a un 8% son fracturas en politrauma, o sea, como les decía, en accidentes. Y de este 3 u 8%, del 10 al 20% de las fracturas son inestables. Nos puede, o sea, son mortales de las fracturas inestables. La mayoría va a ser por choque hipovolémico porque, como les decía, tenemos vísceras en esta parte del cuerpo súper importantes y, y tenemos siempre que tenerlo en cuenta muchas veces, y creo que lo noté más adelante en los hospitales cuando una persona viene por politrauma. Por lo general se le manda a hacer un PANTAC, pero una vez sacado de riesgo vital no es malo hacer una radiografía de pelvis y de extremidades inferiores, porque siempre es bueno tener un panorama completo del paciente. Aquí dice, se asocia mucho a TEC, trauma torácico y abdominal, laceraciones hepáticas, etcétera. Por eso se tiene que evaluar multidisciplinariamente. La pelvis está compuesta por dos semipelvis, el sacro, y esto genera el anillo pélvico, que lo vamos a ver un poquito más adelante en una de las fotos. Y la estabilidad va a estar dada por el complejo posterior, que lo vamos a ver un poquito más adelante en unas fotos que tengo acá. Complejo posterior, que va a ser la articulación sacroiliaca y los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos. Esta va a ser la principal clave de inestabilidad que vamos a tener. Y la lesión es una lesión posterior da una pelvis inestable. Esto es lo primordial. Dentro de la pelvis tenemos vejiga, uretra, recto, plexo lumbosacro, vasos ilíacos, y por anterior vamos a tener las ramas que pueden estar afectadas, pero no necesariamente nos van a dar una pelvis inestable. De hecho, la paciente puede salir caminando, em, pero también hay que ver el grado, porque incluso si no tenemos un buen grado en que esté estable, probablemente vamos a tener que operar igual, pero vamos a ver los criterios más adelante. En esta imagen, en el profe en el fondo nos muestra la mucha vasculatura que tiene, la mucha inervación que tiene, en especial la parte del sacro, que es la caudequina, y la ligamentosa. Esta nos va a importar harto porque los ligamentos son principalmente, junto con los músculos, los que nos pueden dar la estabilidad de cualquier parte del cuerpo. Eh, Tenemos que ver las eh, sacroiliacas, que van a estar acá, las y este que une acá, lo vamos a ver mejor más adelante, pero es la sacroiliaca, y esta es la sacro... No, eh,
lumbar ilíaca, si no me equivoco. Ahí lo vamos a ver. Aquí está. Ya mira. Está el ligamento iliolumbar porque se acopla a las vértebras lumbares y vamos a tener también acá los ligamentos sacroiliacos. Estos son súper importantes porque aquí es donde está la articulación eh, sacroiliaca, que es la que nos da la inestabilidad. Entonces nos tenemos que fijar en estos y en estos. Los otros siempre son importantes, pero para este tipo de fractura realmente no tanto. Ligamento sacroiliaco, ligamento iliolumbar. Esos son los dos que tenemos que saber. Los mecanismos. Alta energía. eh, las inestables van a ser en pacientes jóvenes, mientras que las de baja energía sucederán en ancianos por caídas. Las últimas suelen ser estables. Y también tenemos las fracturas que se ubicarán en las ramas iliopúbicas por mecanismos de aplastamiento. No es tan común, pero de repente por una caída de altura, que tú caigas de pie, puede pasar de que em, te va a afectar antes el acetábulo, pero también puede pasar que afecten las ramas. Y también cuando algo te cae muy pesadamente en la pelvis, también puede romper las ramas iliopúbicas y eso sería aplastamiento. Eh, el paciente llegará con dolor pélvico, imposibilidad de ponerse de pie y podemos encontrar hematomas en periné, escroto, labios menores o alas ilíacas. Por eso es importante, aunque sea vergonzoso para el paciente, hacer un examen físico completo. Probablemente los casos clínicos de la prueba nos van a decir todos estos datos, así que eso lo tenemos que saber como conocimiento para nosotros para cuando ejerzamos. Inestabilidad en el anillo pélvico. Aquí vamos a ver la maniobra del libro abierto. Vamos a tomar un ladito de la cadera y vamos a hacer una compresión antero-posterior. O sea, literal es como abrir un libro. Vamos a tener nuestros 4 dedos detrás de la cadera del paciente y los pulgares van a ir adelante. Entonces vamos a tomar la cadera y la vamos a tratar de abrir muy suave porque podemos correr siempre el riesgo de cizallar alguna arteria, de empeorar el cuadro, de inestabilizar más. Así que lo vamos a hacer con extremo cuidado y tratar de no tener que repetir nuevamente la maniobra. Si es que se mueve solo un lado de la cadera, si es que causa mucho dolor, se escucha crepitación ósea, probablemente nos dará una inestabilidad de pelvis. Vamos a buscar signos de choque hipovolémico por los grandes vasos que pasan y esto nos va a dar una presión arterial baja, no siempre, pero en la mayoría de los casos debería ser, y nos va a dar taquicardia, que eso sí debería estar siempre presente en el choque hipovolémico. Sangre en el meato urinal, hematuria, dolor hipogástrico, pero normalmente esto será por lesiones urológicas o gastrointestinales. Y los déficits neurológicos en las... ¡Ay, qué terrible! En las extremidades inferiores. Porque como vamos a tener fracturado en una inestable el sacro, puede que nos cisallo nos afecten los nervios que están en esta zona. Ya, mira, aquí en una radiografía, que esta es una radiografía AP, vamos a tener aquí nuestra articulación sacroiliaca. ¿Ya? El sacro es todo esto, para acá, para acá, para acá, para acá. Y si nosotros tenemos una fractura aquí, va a ser inestable al tiro. Mientras que si está acá, bueno, no es tan terrible. Se da reposo, ahí van a ver. La fractura, la imagen es una fractura, una radiografía de AP de pelvis de protocolo primario. Aquí el profe nos destaca que nos aprendamos los reparos anatómicos porque los va a preguntar en la prueba. Si lo necesitan en español, están en el NEDER. No es tan difícil porque esta es la articulación sacroiliaca, joint, es articulación. La sínfisis del pubis, la la cresta ilíaca, el ilio. Aquí vamos a tener nuestra primera espina anterior superior, esta es la inferior. Vamos a tener el acetábulo, el foramen obturador,
la rama superior del pubis, la tuberosidad ilíaca menor. Y esto del fémur lo vamos a ver más adelante porque nos va a servir para la fractura de cadera. ¿Ya? Pero vamos por partes. Em, Vamos a ver qué es el AP, el inlet y el outlet. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es importante. Aquí vamos a ver cómo se ven estas proyecciones. Esta es la P como la que acabamos de ver. La axial es más de TAC, mientras que las que nos van a importar más van a ser la inlet y la outlet. Estas son como las primeras que vamos a pedir junto con la ilíaca y la obturadora, que la vamos a ver al tiro, pero la vamos a ver más en fractura de cadera. Em, el inlet es del arriba hacia abajo y el outlet es de abajo hacia arriba. Aquí en el inlet vamos a ver mejor todo lo que es la articulación iliosacra. Vamos a poder ver como la sínfisis púbica desde un poquito más de arriba, mientras que el outlet, que va a estar de abajo, vamos a ver muy bien aquí el acetábulo. Vamos a ver de frente la sínfisis púbica y se pierde un poquito acá la articulación, pero siempre es bueno tenerla. Aquí se toma la inlet, aquí se toma la outlet. Los grados dudo que el profe los pregunte porque jamás los ha preguntado. Esto es lo que les decía al principio. Hoy en día los hospitales grandes, en casos de traumas de alta energía, le van a hacer un PANTAC al paciente. Esto ayudará mucho para poder clasificar, ver si hay sangre retroperitoneal y planear cirugías. Pero de todas formas la idea es hacerle radiografía porque nos ayuda a tener un panorama más completo. Aquí tenemos una P, ¿ya? Tenemos una fractura aquí y aquí. Yo sé que es difícil de verlo, pero justo en la imagen de abajo yo la destaqué. Así que esta técnicamente no tiene un grado de desplazamiento muy grande. Tendría que saber cuántos milímetros son para que me preocupara. Pero probablemente en este paciente no hay que hacerle nada. Hay que darle reposo a Inés y como no está desplazada, probablemente la fractura va a pegar por sí sola. Aquí está destacado. Era una ramita que está aquí encima y esta que también se separó acá. No tiene un grado de desplazamiento grande, entonces realmente no hay de qué preocuparse. Era una paciente femenina. Si se fijan, tiene como bien redondita el anillo pélvico. Ahora, este es mucho más difícil de ver porque el paciente está con, si se fijan, está en la tablilla y está con las amarras de la tablilla. Probablemente se trate de una pelvis inestable, aunque es el protocolo para todos los accidentes de alta energía. Mm, em, incluso tiene puestos los jeans y de verdad como que esta debe haber sido una radiografía de emergencia. Aquí vemos al tiro que el obturador no está bien. Esto está muy desplazado. Em, y desgraciadamente por el cinturón aquí no se puede ver demasiado bien la articulación iliosacra. Pero por el mal aspecto que tiene esto, los dos lados, lo mejor sería hacerle un TAC. Entonces, al hacer el TAC, vemos lo siguiente. En efecto, estaba rota esta rama de la sínfisis púbica. Estos puntitos, el profe dice que ya le habían puesto alineadores al paciente porque claramente lo tenían que preparar para una cirugía. Porque miren acá, la articulación sacroiliaca está destrozada. Tiene harta conminuta. Esto es de anterior a posterior. ¿Ya? Está fea. Em, la sacroiliaca podemos ver que está donde está la verdadera fractura y es la que nos va a hacer tomar acción. Tiene los tutores puestos porque se va a ir para cirugía. Em, Ahora, si no tuviera los tutores puestos, probablemente veríamos la fractura mucho más abierta, porque en el fondo ya la estabilizaron para operación. Ya, estos van a ser los criterios que a nosotros nos van a importar mucho. Tenemos que ver una apertura púbica mayor a 3 centímetros, que es harto, mientras que aquí una diástasis sacroiliaca mayor a 10 milímetros, o sea, 1 centímetro.
puede ser pequeña y aún así vamos a tener que operar. La fractura de anillo posterior desplazada, por ejemplo, puede que no tengan tanta distancia, pero puede que esté desplazada. Mm, Va a romper la continuidad del anillo de todas formas, entonces también nos tenemos que fijar en eso. Em, Podemos ver avulsiones en de la transversa del E5, porque recordemos que aquí tenemos la lumbo ilíaca, creo que se llama el ligamento, y puede hacer avulsiones también. Tenemos que estar pendientes de esas cosas, pero el profe la verdad es que no le dio mucho énfasis a ellas, simplemente saber qué puede pasar. Y la avulsión de la espina ciática. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las clasificaciones que tenemos que aprendernos al respecto? La clasificación de Tile, ¿ya? Que en el fondo es de la AO, igual que las otras. Pero nos tenemos que preocupar de las clasificaciones principales. La A va a ser estable por definición. Vamos a tener un anillo que es íntegro, o sea, que no está desplazado verticalmente, no está inestable, nada. La B y probablemente sea una fractura de ramas púbicas, sea de cresta, sea de sacro solo, pero que no nos va a romper la continuidad del anillo. La B nos va a romper la continuidad del anillo, pero no de una forma tan grande, mientras que en la C incluso hay cizallamiento del mismo, o sea, se está rotando de una manera no natural y no pareja. ¿Ya? Em, Estas dos por definición son inestables. Y el otro que sabemos es que no es necesario que lo sepamos, el profe no quiere que nos aprendamos esto, son las de John Burgers, las del el joven hamburguesa. Eh, es importante que sepamos describirlas, pero las podemos describir sin saber precisamente el tipo. Esta es mucho más de traumatólogos que de médicos generales. Nosotros vamos a ocupar tile A, B o C y la vamos a describir. El profe dice que estas escalas casi siempre uno las busca en internet al momento de describirlas, que no es necesario que nos las aprendamos tremendamente. El manejo. Es importante el manejo. El manejo inicial siempre va a ser el ABC de trauma, porque por lo general van a llegar por traumas de alta energía. Dos vías venosas, cristaloides y hemoderivados, si es que está con choque hipovolémico, que suele ser la normalidad en estos casos. Hay que poner un cinturón pélvico o sábana cerrando la pelvis en la sala de reanimación sobre las crestas ilíacas. Y esta está más profundidad en los papers, chiquillos, no tiene desperdicio leer los papers. Es como leerse la clase de nuevo, más un par de cosas que puede que al profesor les ocurra preguntar, así que de verdad les recomiendo leerlos, porque no es necesario hacer un resumen de ellos, de verdad son cortos. Y aquí vamos a hacer un TAC. El TAC va a estar con contraste o un angiotac para verificarte que no esté sangrando. Y aquí vamos a tomar las patitas y las vamos a poner como cruzaditas porque eso nos va a ayudar a cerrar naturalmente la pelvis. ¿Ya? Mm, aquí se ve un poco más. Yo prefiero amarrar las patitas que amarrar las de los tobillos solamente, porque la rotación de la pierna igual importa mucho. Y mientras le podemos hacer todo esto. Ahora, el tratamiento de los TILE o estable versus inestable. Analgesia va a ser un dolor terrible, así que yo realmente aquí pondría pseudoanalgesia. eh, o sea, la pseudoanalgesia va en el inestable. En el estable vamos a poner analgesia, que igual dependiendo de cómo soporte el dolor del paciente podemos escalar algo más fuerte como incluso tramadol. Pero vamos a tratar de que haya una deambulación precoz. ¿Por qué? Porque si es un tile A va a estar estable y va... Nosotros ya sabemos que con carga y con movimiento los huesos consolidan de una mucho mejor manera. No va a requerir cirugía salvo de que no se estén pegando estos huesos o haya desplazamientos mayores, que si hay un desplazamiento mayor pasaría a ser inestable. Y los pacientes se pueden ir caminando con dolor, pero se pueden ir caminando. En los inestables como el tile B y C vamos a tener fijador externo, como los que veíamos en la fractura de más arriba, que van a disminuir el volumen pélvico y el sangrado. O sea, vamos a poner todo en su lugar
antes de operarlo. Aunque suene extraño, porque tenemos que resolver muchas más cosas que solamente operarlo cuando, o sea, solamente poner las cosas en su lugar cuando lo operemos. Vamos a tener que cauterizar arterias o cerrar vísceras en los peores casos. Ahora, vamos a poder hacer una angioembolización si es que hay sangrado arterial persistente y puede ser por laparotomía para poder hacer un taponamiento de la arteria que nos está fugando. O en la mayoría de los casos vamos a hacer osteosíntesis definitiva antero-posterior, placas y tornillos sacroiliacos. Aquí tenemos algunas fotos de lo que se puede hacer. Aquí hay una placa con tornillos. No entiendo muy bien porque aquí la pelvis sigue súper abajo. Pero de seguro hay algún motivo para ello. Pero si se fijan, lo que están tratando de hacer es conectar la sínfisis del pubis y también aquí con tornillos están tratando de juntar la articulación sacroiliaca. Acá están juntando las dos a la fuerza con un par de tornillos interóseos y están juntando aquí la rama superior del pubis. Y en este también están juntando toda la rama superior del pubis, la sínfisis del pubis y la articulación sacroiliaca acá. O sea, tornillos hay que poner de sobra. Hay muchas técnicas. Eh, Acá tenemos una ruptura de sínfisis de púbica de más de 3 centímetros. Es harto si se fijan. Por lo tanto es inestable a pesar de que la sacroiliaca esté bien. Em, Ahora, este está súper inestable porque tenemos el compromiso de la sínfisis púbica, que no recordemos que no deja de ser o sea, no deja de ser cartílago. Y aquí tenemos un compromiso completo del sacro. De hecho, si se fijan, como que falta un pedazo de sacro. Em, Nuestra primera opción va a ser poner los alineadores. Em, Probablemente habrá sido de un trauma de alta energía. Y los fijadores internos van a ser nuestra medida de salvataje hasta que podamos entrar a operarlos. Em, los vamos a operar porque también tenemos que saber si es que hay motivo de sangrado, tenemos que tener pendientes los laboratorios y también la condición del paciente, que nosotros sabemos que cuando hay un choque hipovolémico vamos a tener una caída de la presión arterial porque se nos está fugando el agua por algún lado y no puede subir la presión. Y también la taquicardia porque el corazón está tratando de bombear más sangre a los lugares que están sintiendo que les faltan y no le está alcanzando. Perdón, me estaba tomando un poco de té. Ya. Nuestras lesiones asociadas. El TEC es uno de los más importantes. Por lo general se da por accidentes de auto. Entonces lo que más se nos va a azotar va a ser la cabeza. Lo que más se va a comprimir va a ser la pelvis. Fracturas de huesos largos. Porque también está la fractura de dashboard. Que es cuando nos chocan las rodillas con la parte eh, de la guantera del auto. Es el segundo en importancia. Lesiones de nervios periféricos, trauma torácico, lesión de uretra en hombres. Son de los más conocidos, los más comunes, pero aún así el TEC y la fractura de huesos largos van a ser nuestros principales sospechosos, además de la fractura de pelvis. Las complicaciones son las que hemos hablado todo el rato: hemorragia masiva, choque hipovolémico, lesión uretral vesical rectal o de plexo lumbosacro. Por eso también tenemos que evaluar los dermatomas en algún momento con la escala de Asia. Em, Trastornos sexuales, esto también puede ser por temas de nervios de la caudequina. Vamos a tener dolor crónico, inestabilidad pélvica, alteraciones de la marcha. La idea, ojalá, es que no se haga una pseudoartrosis y que no vayan a pegar los huesos, pero eso siempre es una posibilidad al momento de tratar de curar una fractura. Resumen para nosotros que somos mediquitos generales, lo vamos a hacer. Todo politrauma con hipotensión, vamos a pensar en un sangrado activo. Vamos a colocar un cinturón pélvico, fijación externa improvisada por una sábana, si es que el SAMU ya no lo hizo y lo tenemos que derivar. Una radiografía de pelvis siempre, como mínimo, aunque sabemos que podemos tomar algunas más. Igual hay que tratar de no moverlo tanto, pero dentro de lo posible
hacer la P y si es que se puede hacer más. Pero si no, podríamos poner en riesgo al paciente también. No repetir la maniobra del libro abierto en la pelvis. Como les decía, hay que hacerlo suave y una sola vez, así que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo porque podemos empeorar el panorama para el paciente y podemos cizallar un nervio, una arteria, que literal es lo último que queremos hacer. Y las fracturas de las ramas púbicas en ancianos con buen estado general solamente se les va a dar analgesia, apoyo progresivo y derivación diferida a trauma para seguimiento, porque vamos a dejar de que los vea un traumatólogo, nosotros realmente no podemos hacer mucho más, y porque ellos tienen que ver que la fractura no se vaya a volver patológica, no vayas a cerrar, no es manejo de nosotros. Y cualquier otra fractura de compromiso hemodinámico, dolor intenso, sospecha de lesión vesical, hay que derivarlo urgente a un centro de trauma mayor. Recordemos que el profe en el último control nos explicó que la derivación diferida es que al día siguiente o a los un par de días el paciente puede ir por sus propios medios a consultar a un especialista, mientras que si la derivación es urgente, es, o sea, ya, estabilícelo y mándenla. Si es que se puede estabilizar también en el centro que nosotros estemos. Entonces eso sería fractura de pelvis. Ahora vamos con la fractura de acetábulo, que igual la mencioné bastante en la clase anterior. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo sector. Mm, Uno siempre tiene que hacer una revisión integral, pero siempre es útil separarlos al momento de aprenderlos. Pero igual uno tiene que empezar a integrarlos apenas pueda. El acetábulo es la copita que recibe la cabeza femoral. Por lo que en estas fracturas son intraarticulares. Sí y no, lo vamos a ver a continuación. Existe una... de acetábulo sí, son intraarticulares, las que no son las de cadera, perdón. Existe una baja tolerancia a estas fracturas, ya que si no se reducen bien existe un riesgo significativo de artrosis. Recordemos de que el acetábulo es una copita redonda, suavecita por dentro, en que la cabeza femoral se va a desplazar en casi todos los sentidos. Em, Así que tiene que estar suave, porque si no nos van a chocar huesitos, nos va a raspar huesitos, se va a generar una artrosis que es terrible. Aquí está la lesión de dashboard, que es una de las causantes de fracturas de acetábulo, de fracturas de cadera, de muchas cosas, fracturas de fémur también. Es importante tenerlo en cuenta al momento de... Oh, me llegó un paciente de un accidente de auto. Esta es la manera en la que suele chocar el paciente, más aún si no tiene cinturón. Tiene que ser perfecta la reducción, tal que si queda un escalón o separación mayor a 2 milímetros, el paciente tiene indicación quirúrgica y es muy probable que genere artrosis. Tenemos que dejarlo tan suavecito como podría estarlo de manera natural. Y eso es complicado. El mecanismo de lesión generalmente son traumas de alta energía. El dashboard, que pega en las rodillas y comprime para arriba el acetábulo. Em, También puede ocurrir en caídas de altura, pero es poco común. Y puede coexistir con osteoporosis o fracturas de caderas, como los veíamos arriba en ancianos. Porque si ya un abuelito de repente por caerse se puede fracturar, imagínate un abuelito en un accidente de auto. Es terrible. Y pues el pobre viejo hay que tomarlo y rehacerlo. Em, Anatomía e imagenología. Nosotros ya sabemos que el primer acercamiento que tenemos que tener va a ser una radiografía AP. Pero acá nos vamos a tener que fijar en otras cositas, que va a ser las columnas que tiene la, el acetábulo. Yo voy a buscar una imagen ahora porque no es tan fácil de explicar con las ilustraciones del Nether por mucho que me gusten. ¿Ya? ¿Cómo lo pauso? Bueno, acompáñenme a buscar columnas del acetábulo. Miren, estas son principalmente las columnas del acetábulo. Nosotros vamos a fijarnos más que nada en la columna
anterior y posterior. Se ve terrible en estas imágenes. Déjenme ver si es que la página sea un poco mejor. También se dice fractura de cotilo, pero nosotros le vamos a decir acetábulo. Fíjense aquí. Aquí está el acetábulo, ¿verdad? Tenemos la columna anterior, que es... nosotros en una P veríamos que acá está la sínfisis de la pubis. Esta está a 3/4. De frente la vamos a ver un poco más así. Si se fijan, está la sínfisis de la pubis. Aquí está el acetábulo que se parte en la columna posterior. Y no sé por qué la verde no la nombran. Básicamente vamos a hacer, es una Y, ¿ya? Por eso el profe a veces lo nombra como que tiene forma de Y. Estas van a ser las dos principales en las que nos vamos a fijar. Esta es la rama inferior del acetábulo, que no debería preocuparnos tanto, por algo la mayoría de las imágenes no la están nombrando, pero está ahí, ¿ya? Entonces, en la columna anterior, si se fijaban, la columna anterior, pium, voy a llevar la imagen. Yo así me robo la propiedad intelectual. Va a estar el pubis y la parte anterior de la cresta ilíaca, el ilion. Y en la columna posterior, aquí abajito, vamos a estar en la parte posterior del ilion y el isquion, aquí. La fractura se puede dar aquí, en medio, o por arriba, o podemos traspasar para acá, o podemos traspasar para acá. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos a revisar esquemas anatómicos acá que tenemos. Este va a ser nuestro acetábulo. Aquí está insertada la articulación, si lo ven. Este es un corte medial. Aquí tenemos el tubérculo de la pubis, la sínfisis de la pubis, entonces la cadera está para acá. Aquí está la colita, o sea, este es posterior, este es anterior, este es lateral. Mientras que acá lo tenemos por dentro, no es tan significativo, no deberíamos fijarnos tanto acá. Solo es bueno saber dónde están las cosas paradas. Si es que de repente no saben para qué lado están mirando, la columna es un buen punto de referencia. Y al resto tienen que tratar de usar su imaginación, porque específicamente la pelvis es un hueso irregular que no siempre uno lo ve como le gustaría verlo. La clínica, vamos a tener síntomas. El síntoma principal va a ser el dolor a nivel inguinal y la capacidad para movilizar la extremidad. Probablemente no vamos a poder, porque si tenemos una rotura, nos va a generar dolor. A diferencia de otras fracturas, no siempre se espera encontrar un miembro cortado. Eso lo vamos a ver después en fracturas de cadera, ya que pueden ser fracturas sutiles, pero van a generar dolor. La prueba es la rotación interna y externa de la rodilla. Va a causar dolor. Es el roll test, porque vamos a ver la articulación coxofemoral. La coxofemoral, si no me equivoco, me cambian los nombres. Pero en el fondo esta articulación es la que nos va a doler, porque es de la cabeza femoral con la pelvis y el acetábulo. Nos va a doler bastante hacer el roll test, que en el fondo es como que vamos a tomar la pierna del paciente y la vamos a amasar como un pancito, como si estuviéramos haciendo una baguette, y eso nos va a generar dolor. Y siempre buscar signos de lesión del nervio ciático, preguntarle al paciente cómo es el dolor, hasta dónde llega el dolor. Si es que es un dolor como un corrientazo, probablemente va a ser un dolor neuropático. Y fijarnos porque puede que se esté pinzando o no, ¿ya? El nervio ciático. Aquí vamos a pedir la fiel AP, pero también vamos a pedir la alar y la obturatriz. La alar, literalmente vamos a ver el ala de la cresta ilíaca. Tiene la particularidad de aquí que el acetábulo se ve muy bonito. Vamos a poder ver en el fondo dónde está encajando la cabeza del fémur. Y vamos a ver la proyección obturatriz, que nos va a permitir también cómo está
cómo está el acetábulo, perdón, en comparación a las ramas de la pubis. La obturatriz se toma de esta manera y la ilíaca se toma de esta. Literal es para un lado y para el otro. Em, Aquí vamos a tener una de cada una. La AP puede que se vea muy parecida a la alar, pero si se fijan aquí podemos ver el ala completa, incluso se ve como si fuera más ancha. Mientras que en la obturatriz vamos a ver bien el agujero obturador. Piensen en eso. Un ala y el obturador. Es alar y obturatriz. Estas en específico no tienen fractura, pero son buenos ejemplos. Am, ya sí, a mí supuestamente hay que una fractura de cotilo. Me cuesta mucho verla, pero si nos acercamos bien así y pescamos el ojo súper súper fino, si se fijan así, pam, 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 tenemos roto acá en la parte, en la columna anterior del acetábulo. Todas estas fracturas se pueden pasar mucho de repente, por eso hay que mirarlas bien. De hecho, aquí también se ve, yo diciendo que estaba sana, aquí también se ve. No, hay una falta de continuidad de la cortical. Nos tenemos que fijar en cositas que de repente son muy sutiles. Y con eso, siendo lo sutil que es y que básicamente pareciera que nada está fuera de lugar, es una fractura inestable, vamos a tener que operarla. Porque si se fijan está en varias partes. Aquí hay nuevamente está la obturatriz y la alar, para que la vean bien. Y las clasificaciones. Nuevamente el profe dice que no las va a preguntar. Pero sí también hay que tener en cuenta qué parte se ha fracturado. Em, Estas son las clasificaciones de Judet y Le Tournil. Em, Aquí está em, aquí hay una fractura de ambas columnas porque aquí está la anterior, o sea, aquí está la posterior, aquí está la anterior fracturada. Aquí está totalmente la anterior fracturada. Aquí solamente hay posterior de pared. ¿Cuál es la pared? Es el medio del acetábulo. Aquí está la columna posterior. Tenemos que saber describirla. Esta tiene forma de T. La de acá tiene forma de I, pero también está pasando por las columnas. Y así. La verdad es que nada de esto lo pregunto en la prueba, pero es bueno saber dónde están las columnas que veíamos acá arriba. ¿Ya? Posterior y anterior son las principales que nos van a interesar. O por lo menos son las que nombró el profe toda la clase. ¿Existe el tratamiento conservador para algunas de estas cosas? Sí, pero es para muy poquitas personas. Porque se supone que tiene que haber menos de 2 milímetros de desplazamiento en, en la fractura para que nosotros podamos decir esto no es inestable, no se opera. Eh, pero va a haber reposo, contracción ósea, contracción transósea, ¿ya? Para que quede bien acomodado y se pueda empezar a mejorar a partir de ese peso. Y es un 10% del peso del paciente, que es muy poquito de lo que va a tener que soportar realmente cuando el paciente se pare de una vez. Pero así es. El tratamiento quirúrgico está indicado en la mayoría de los casos si hay desplazamiento más de 2 milímetros o incongruencia con coxofemoral, luxación asociada que no se mantiene reducida. O sea, se nos puede, además de fracturar, salir la cabeza del fémur y aunque la volvamos a encajar, esta va a quedar suelta. Ahí hay que operarlo de todas maneras. Las técnicas. Abordaje ilioinguinal. Vamos a ir por la cresta. O iliofemoral. O Langerbeck. Langenbeck, ahí está. Va a depender del área que vamos a tener que abortar. Voy a buscar este porque no recuerdo cómo era la intervención. Lo más probable es que el profe no nos pregunte porque es de manejo de especialista. Pero mira, en el fondo ponemos al paciente de potito
para arriba y vamos a hacer esta incisión para poder corregir. ¿Sí? O si no, hilo inguinal, hilo femoral, que probablemente sea con el paciente de decúbito supino. Placas y tornillos anatómicos nuevamente. Es importante que las cosas queden bien pegadas y bien encajadas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Artrosis precoz de cadera, necrosis vascular de la cabeza femoral. No se va a dar tanto como en fractura de cadera, pero es importante. Lesiones del nervio ciático, porque pasa por el obturador, si no me equivoco. Hernias, osificaciones heterotópicas, que esas son raras. No creo que nos toque verlas, en especial si no trabajamos en este campo. ¿Cuál va a ser nuestro resumen de estudiantes? Va a ocurrir en pacientes jóvenes con traumas de alta energía. En las radiografías no solo mirar el cuello femoral, sino también que la copa del acetábulo. La gran mayoría de los casos va a requerir un manejo por especialista, así que tenemos que derivar urgente, esta palabra es importante, urgente, si hay una luxación asociada a la fractura o alguna fractura inestable. Y poner mucho énfasis en la analgesia, porque estos pacientes van a tener mucho dolor. ¿Ya? Después voy a tratar de hacer una tabla comparativa en que les diga esta fractura necesita pseudoanalgesia, analgesia y alternativas que podamos ponerle, porque al profe le encanta preguntar estas cosas, y si respondemos fármaco con dosis, queda fascinado. Así es importante. Las fracturas de caderas, que también tienen un paper, está muy bueno, no dice mucho más de lo que dice la clase, pero es como un repaso de lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Las fracturas de cadera, que según yo estas son las más peligrosas porque en la mayoría de los casos vamos a tener que operarlas y poner prótesis por la necrosidad vascular que se forma por la cabeza del fémur. Ahora, esta la vamos a ver mucho más en abuelitos. De hecho, mientras más viejo el abuelito, más probabilidad va a tener de que lo terminemos operando. Pero esta cadera, o sea, esta fractura nos va a dejar mucho paciente postrado. Y básicamente postrado significa muerte. O sea, tenemos itus, tenemos escaras, tenemos tantos factores de riesgo que nos van a hacer que valga la pena operar hasta pacientes de 100 años, como decía el profe. Tiene una mortalidad altísima. Está muy asociado a osteoporosis. Ustedes saben que la cadera es una de las partes del cuerpo que recibe más peso junto con las rodillas y los tobillos. Entonces no va a ser tan raro que estén desgastadas. Es más común en mujeres de la tercera edad. ¿Por qué? Porque a las mujeres, además de solamente estar viejas, también les llega la menopausia. Y con menopausia, eso quiere decir, en especial si no hay un tratamiento de reemplazo hormonal, nos va a decir osteoporosis. Y la osteoporosis va a ser más agresiva en mujeres mayores que en los hombres. Eh, la anatomía. Aquí va a ser muy importante la clasificación medial versus lateral. Es lo que le importa al profe. Nos va a mostrar una clasificación más adelante, pero esta es la que importa y esta es la que preguntó también. Aquí vamos a tener ciertos reparos anatómicos. El trocánter mayor, que es toda esta crestita de acá, y el trocánter menor, que es esta crestita chica de acá. ¿Ya? La diferencia es que la medial va a ser intracapsular. Empieza aquí en la base del cuello del cuello de la cabeza. Basicervical se llama. Hacia adentro va a ser medial porque está hacia el centro del esqueleto y va a ser complicada porque es intraarticular. La irrigación va a estar dada por la circunfleja femoral medial. Y tiene un alto riesgo de necrosis vascular, más que porque sea intraarticular, es por la necrosis vascular que se puede producir, que la cabeza no nos va a reaccionar bien. Vamos a tener la definición que se considera una fractura de cadera hasta la fractura subtrocantérica.
Aquí tenemos las intracapsulares que son las mediales. Las laterales, por ende, van a ser de la base cervical hacia afuera hasta 5 centímetros abajo del trocánter menor. Y después de eso, esos 5 centímetros desde el trocánter menor hasta abajo em, van a ser subtrocantéricas y bajo eso ya pasan a ser femorales diaficiarias. Yo sé que tengo una mejor foto de esto. Se considera fractura de cadera hasta la fractura subtrocantérica. La fractura está a más de bajo centímetros del trocánter menor, pasa a ser una fractura de diáfisis femoral. Algunos de los signos clásicos que vamos a ver va a ser el dolor inguinal importante, la imposibilidad de caminar, y este es como casi que patoneumónico, que es el acortamiento de una de las extremidades. Normalmente va a ser el acortamiento de la extremidad afectada. El roll test va a doler como el demonio. Y vamos a hacer la cross table. La cross table nos va a dar una buena perspectiva de cómo está nuestra cadera. Vamos a tener la patita doblada hacia adentro y aquí levantado, pero lo importante va a ser esta parte de nuestra cadera. Mira, aquí está más claro. Zona basicervical hacia adentro va a ser intracapsular y medial. De aquí hacia afuera va a ser extracapsular. Dentro de las fracturas intertrocantéricas, porque están desde el trocánter hasta el trocánter, vamos a hacer las subtrocantéricas hasta 5 centímetros bajo el trocánter menor y de ahí pasan a ser una diáfisis femoral. Ahora, ¿cómo vamos a ver esta patita en la cross table o la axial? Se va a ver así, se ve pésimo, pero podemos ver cómo esta incluso es eh, por el lado en que se ve roto, que no veo el trocánter, probablemente sea intertrocantérica. Como decía, la primera claramente es una P, mientras que la segunda corresponde a la cross stable. Esta en específico tiene una fractura lateral. Así, lateral engloba a estas dos. Se ve poco, pero ahí está. La radiografía sale normal, pero el paciente tiene mucho... Si la radiografía saliera normal, pero nuestro paciente tiene mucho dolor, vamos a ver un TAC. Las clasificaciones, como ya las veíamos, mediales, laterales, subtrocantéricas. Las laterales también se llaman intertrocantéricas, que ya lo habíamos visto. Como se muestra en la imagen de acá, la zona basicervical es hacia abajo. Hablaremos de una fractura extracapsular, de aquí hacia abajo. Mientras la zona basicervical hacia arriba es una fractura intracapsular. Se llama basicervical porque es la base del cuello femoral. Si la fractura es intracapsular, va a afectar la arteria circunfleja femoral media y lo más probable es que la cabeza femoral por lo mismo. Ugh, escribo pésimo, perdón. Vamos a tener que operarla. La cabeza femoral, vamos a ver las extracapsulares se operan con clavos y placas y las otras son un poco más complejas. Las subtrocantéricas están a 5 centímetros del trocánter menor y hasta acá se considera fractura de cadera, mientras que después pasa a ser fémur diaficiario. Les pido disculpas por la reiteración de cosas, pero yo prefiero de repente escribir más que menos porque a mí yo necesito repetir varias veces las cosas para que me queden. Así que lo siento. Mm, Y si está a 5 centímetros bajo el trocánter menor, es de un manejo muy diferente. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, aquí está la clasificación de Garden, que nos va a hablar de las intracapsulares o las mediales, en que aquí hay una fractura incompleta o compactada, aquí no está desplazada, está la fractura pero no se ha salido la cabeza. La 3 es un desplazamiento menor al 50%, mientras que las tipo 4 son un desplazamiento mayor al 50%. Ahora en las fracturas laterales vamos a tener un poquito más de movimiento. La fractura aquí es
lateral pero está incompleta o no hay desplazamiento. La fractura está completa sin desplazamiento, un desplazamiento muy mínimo. Aquí no se ve tan mínimo, pero me imagino que es para ilustrar la separación que puede llegar a tener. Acá en las tipo 3 vamos a tener dos tipos de tipo 3. La A, que hay una conminución del trocánter mayor, que realmente está de acá que se ve. Y aquí va a haber un fragmento con el trocánter menor, que es esta de acá. En la 4 hay una fractura con conminución en la pared posterior, mientras que aquí hay una fractura con el trazo invertido, o sea que no es la fractura común que se da por estas cosas. Esta suele ser más difícil porque nos va a dificultar la carga precoz también. Em, es complicado. Es intertrocantérico si se dan cuenta en todo caso. Finalmente el profe nos dice que no nos enredemos con las clasificaciones, sino que aprendamos bien cuáles son las mediales, cuáles son las laterales. Así, si nos va a preguntar, eso sí nos va a preguntar, las clasificaciones no. Algunos ejemplos que les puedo mostrar, esta es la resonancia magnética de la misma. Si se fijan, aquí el cuello salió del chat, es una medial y está bien desplazada, vamos a tener que operarla. Aquí en una radiografía de pelvis AP y con fractura lateral de trocánter mayor de cadera izquierda. Aquí es lateral, miren. O sea, no, este es el de arriba, tengo que ver este. Ya, si se fijan acá, el trocánter se partió. Aquí hay un pedazo de trocánter, aquí hay otro pedazo de trocánter, no están alineados en lo absoluto. Estos son laterales. Esta de acá es transtrocantérica. Y más encima tiene un patrón espiroideo que no podemos olvidar decirlo, siempre tenemos que describir bien. Esta de acá es subtrocantérica, o sea, no alcanzan a ser 5 centímetros. Está debajo del trocánter menor, no excede los 5 centímetros y se clasifica como fractura de cadera, no de fémur. Si estuviera más allá de los 5 centímetros sería una fractura de fémur. El tratamiento. Al principio general, casi todas las fracturas de cadera se tratan quirúrgicamente. Es crucial operarlas antes de las 48 horas para disminuir drásticamente la mortalidad y las complicaciones, sobre todo en abuelitos con muchas patologías. Al momento de derivarlo, nosotros lo tenemos que derivar como urgente, porque entre que medicina interna lo revisa, lo estabilizan y todo, puede que pasen más de 48 horas y el abuelito se muera esperando. No es la idea. Mm, En las fracturas mediales o intracapsulares, generalmente se van a requerir prótesis. ¿Por qué? Porque tenemos una articulación. La articulación se nos puede ir a cualquier parte. ¿Cuál es la excepción? Pacientes muy jóvenes, después de una reducción anatómica urgente, menores de 50 años, vamos igual a tratar de ocupar tornillos canulados en un intento de salvar la cabeza femoral, que nos va a dar probablemente en unos años más necrosis avascular. O sea, sí. Mm, ¿Por qué? Porque la prótesis que le vamos a poner solamente va a durar unos 25, 20 años. Entonces después vamos a tener un abuelito de 70 y tantos años con una prótesis que vamos a tener que cambiar y que va a durar incluso menos. Ahora, si nuestro paciente es mayor de 50 años, un abuelito de unos 75 años, 60 años, ahí vale mucho más la pena ponerle la prótesis desde el momento uno. Eh, ¿Qué prótesis vamos a ocupar? Bueno, tenemos los clavos intramedulares para las laterales. Puede ser anterógrado o retrógradas. Las anterógradas van a ir desde el fémur hacia la rodilla y las retrógradas desde la rodilla hacia el fémur. Recuerden que casi todo lo que hacemos lo vamos a hacer de eh, cefálico caudal, por eso se llaman así. Anterógradas que vienen antes, desde arriba hacia abajo, y las retrógradas que vamos a devolver van a ser de abajo hacia arriba. Ujú. Y la complicación siempre va a ser la muerte de la cabeza femoral, la pseudoartrosis, el fallo de la osteosíntesis, trombosis venosa profunda, porque no se olviden que estamos hablando de romper un fémur,
o ponerle algo en medio de un fémur, que siempre es difícil, y el tromboembolismo pulmonar. Mm, los pacientes que no se operan de inmediato pueden quedar postrados y suelen tener infecciones, o sea, itus, úlceras en decúbito, neumonía, infección urinaria, etcétera. Acá en las... eh, creo que está más abajo, las de medial. No, no están. Bueno, pero nosotros ponemos en el fondo, hemos visto varias fracturas de cadera en que se reemplaza, puede ser... eh, ¿Qué pasa? Porque hay una caja. Voy al tiro. Voy a terminar con este tema y salgo un ratito también. Que voy a terminar con este tema de estudiar y salgo un ratito. Gracias. Amo. Perdón que no sé pausar. Espero que no haya sido una interrupción muy grande. Que acabamos de cambiar de casa y hemos estado haciendo hartas cosas. Ya, ¿en qué estábamos? Radiografía de pelvis AP con fractura lateral. Esto ya lo vimos. Que yo quería ver si es que teníamos de las fracturas de, o sea, de los estas cosas, las prótesis. Eh, Aquí nosotros sabíamos de que está la artroplasia total, en que vamos a cambiar el acetábulo y vamos a cambiar la cabeza femoral, o la parcial o hemiartroplastía, que solamente vamos a cambiar la cabeza femoral por la necrosis vascular. Esto es las mediales. En las laterales, ahí ya sabemos que tenemos los clavos intramedulares, o si es que llegáramos a tener con minutas, siempre podemos poner placas. Pero hay unas placas bacanes especiales que te toman la cabeza femoral y además funcionan como placa. El profe no las mencionó, pero no significa por eso que no existen. Ya, para nosotros. Lo más común es un anciano, una caída, dolor de ingle, acortamientos y rotación externa de la extremidad. Si la radiografía es normal pero hay dolor, pedir un TAC.
y el manejo conservador solamente no se va a indicar para abuelitos. Aunque pareciera que tiene menos de 2 milímetros de desplazamiento, vamos a meterlos a cirugía igual porque la necrosis vascular, la artrosis que puede generar es complicada. Em, y asegurar una buena analgesia, medidas de prevención para las lesiones trombóticas, heparinas, medias de compresión, derivación urgente para su cirugía. Todas esas cosas son importantes. Las heparinas igual hay que verlo porque va a depender de qué tan pronto lo puedan operar. Si le ponemos heparinas y lo operan al tiro, se nos puede sangrar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, pero si es que no estamos seguros, siempre es bueno consultar con un colega, etcétera. No a ChatGPT porque no siempre sabe. Y vamos con la última parte de esta clase, que es fractura de fémur diaficiario y distal. ¿Ya? El diaficiario vamos a empezar. Generalmente por accidente de tránsito, caídas de altura, clínicas. El fémur está rodeado de harta masa muscular por vasos. A veces solamente se ve tumefacto. Siempre evaluar estado neurovascular y si hay fractura expuesta, en este caso no hay. El acortamiento o rotación de la extremidad para ver si es que hay rotación del fémur por dentro, y la crepitación ósea van a ser algunas de las cosas que vamos a poder pesquisar. Igual para hacer todas esas cosas vamos a tenerle que poner una buena analgesia al paciente porque si no va a bramar. Es una lesión dolorosa, está rodeado por nervio, está rodeado por hueso, o sea, por músculo, por fascias. Hay que descartar que haya un síndrome compartimental, porque ahí vemos que hay un aumento gigante del volumen, pero también no tan solo nos tenemos que fijar en eso, sino que también en los otros síntomas del síndrome compartimental, como la parestesia, como la parálisis, como el descenso de la temperatura, o sea, del área, entre otros, porque son como 7. Y también un dolor desmedido, que es uno de los principales. Bueno, en la radiografía o AP y lateral de fémur son las que vamos a ocupar. Sea por sentado que se toma también la cadera. El profe no necesita que digamos eso porque los radiólogos de base lo hacen. Mm. En la prueba no es necesario que pongamos la inclusión de la cadera de la rodilla porque se asume que es el segmento. El TAC se pide solo si es que la fractura se relaciona con alguna articulación adyacente. Si está a nivel deficiario, no necesitamos TAC por lo general. Partes importantes. Cómo nosotros hacemos la conjunción con la rodilla, las articulaciones, la rótula o patela. Nosotros hacer una fractura deficiaria le vamos a tratar de describir como hemos describido las fracturas siempre: espiroidia, impactada, oblicua, ala de mariposa, parcelar o cuña. Tenemos variedad. El tratamiento: se operan. El fémur, recordemos que es uno de los huesos más firmes de nuestro cuerpo y por ende también uno de los que recibe mucho peso. Es parte de la cadera. Entonces, si es que no le ponemos firmeza con el clavo endomedular, puede de que no aguante y no recupere bien. La idea es que nosotros le pongamos peso al hueso para que se rearme, por decirlo, se regenere igual de duro. Si no le ponemos peso, va a ser un huesito frágil. En algunos lugares se ponen varias placas, pero la más sensata siempre va a ser el clavo endomedular. Aunque se trata de una fractura compleja con minuta, podemos pensar incluso en fijadores externos. ¿Por qué usar el clavo? Aporta estabilidad al hueso, permite carga precoz, tenemos menor tasa de pseudoartrosis que el yeso o solo la tracción. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Como cualquier fractura de fémur, vamos a tener el riesgo de una embolia grasa, de un tromboembolismo pulmonar, la pseudoartrosis que nos pasa en cualquier fractura, la mala alineación como rotación, angulación, infección, en especial si es que fue una fractura abierta, eh,
más y después igual vamos a tener más probabilidad de que se infecte después de la cirugía, que no debería ser si es que se sigue una correcta asepsia, pero las cosas suelen salir mal por muchos motivos en muchas cosas. Aquí las lesiones neurovasculares no son tan frecuentes. El fémur por lo general suele colapsar hacia afuera de la pierna y las arterias femorales van por dentro. Por eso no es tan común, pero no imposible. El resumen. Fractura de fémur en politrauma es una lesión mayor porque puede tener un sangrado significativo que cuidarnos del síndrome compartimental. Estabilización con valva o tracción cutánea si es posible, analgesia y rápido traslado porque va a haber que operarlo. Vamos a alinearlo en APS. Basta con inmovilizar el miembro de repente en la posición más natural posible y evaluar siempre pulsos distales, llene capilar. Si no tenemos pulsos distales, si no tenemos llene capilar, también podríamos pensar en síndrome compartimental o en trombosis venosa profunda, que van a estar disminuidos, no van a estar ausentes. Síndrome compartimental. La sensibilidad y la motricidad del pie nos va a indicar cómo está la, la parte nerviosa y derivar urgente al hospital con trauma de pabellón disponible. Son quirúrgicas, todas van a ser quirúrgicos por alguna razón. La fractura de fémur distal, este va a estar más cerca de la rodilla. Afecta a la zona supracondilia o articular del fémur distal. Son fracturas que por lo general son complejas. La anatomía nos dice, es esencial tener clara la anatomía de los cóndilos, la tróclea y la patela. El mecanismo van a ser los accidentes de tráfico, ancianos, lo que hemos visto siempre, y también pueden estar asociadas a prótesis de rodilla, ya que igual sabemos que muchas prótesis dejan más delicados los huesos de que los que realmente ayudan, pero van a ser necesarias para la movilidad del paciente. Entonces, por lo general, si tenemos un paciente con prótesis, tiene que evitar deportes de impacto, pero de repente no podemos evitar que un auto choque, entonces suelen ser muy complejas. Mm, Dolor intenso en la rodilla, con aumento de volumen, incapacidad para ponerse de pie. Evaluar siempre el neurovascular aquí, porque en las articulaciones siempre corre el riesgo de pinzarse cosas, de romper cápsulas sinoviales, etcétera. Aquí tenemos una radiografía AP y lateral y de fémur AP y lateral, de rodilla y de fémur, perdón, AP y lateral, para evaluar hacia arriba. El TAC casi siempre es necesario por ser interarticular o estar muy cercano a la articulación. Y en este caso, por ejemplo, aunque está cerca de la cápsula, no está dentro, por ende el TAC no es necesario. Si se fijan, aquí tenemos tornillos, para que lo tengan en cuenta solamente. En cambio, en esta imagen está dentro de la cápsula articular. O sea, no está del todo claro, está ahí al ladito, está. Yo diría que sí, pero como existe la duda, es bueno pedir un TAC. Clasificación. Se distinguen si son extraarticulares, articular parcial o articular completa compleja. Eso es todo, como todo lo que necesitamos saber. Si está fuera de donde está la articulación, es extraarticular claramente. Si está como que empieza afuera pero termina dentro, eh, nos vamos a decir que es una parcial articular. Mientras que si es completamente articular, bueno, vamos a tener una parte que igual de afuera de la articulación que va a estar rota, pero nos va a partir la articulación. En conminutas siempre va a ser más complicado. A, B y C. Extra, parcial, completa. Eso es todo lo que necesitamos saber. El resto simplemente lo vamos a describir y al profe no le gusta que nos calentemos la cabeza con las clasificaciones. Así que A, B, C, extra, parcial, completa. Fin. Tratamiento mayormente es quirúrgico con placas bloqueadoras. Eh, el no quirúrgico va a ser en casos muy seleccionados donde la fractura no esté desplazada y el paciente es de muy alto riesgo quirúrgico. Podemos poner
una ortesis rígida, que es una férula para toda la pierna. La idea es que no mueva la rodilla. La ortesis rígida es una bota que va desde el pie abajo. Se las voy a buscar. Que a veces podemos pedirla en pacientes muy jóvenes. Eh, Pierna. Aquí la idea es que el paciente no nos mueva la rodilla bajo ninguna circunstancia. Esta nos permite angulación, esta no nos deja mover los dedos ni siquiera el pie. A nosotros en este caso lo que nos va a interesar es que no movamos la rodilla. Estos son los bebitos para displasia de cadera, que andan en skate. Siempre es bueno que busquen las cosas que les llamen la atención o que no sepan, porque de repente con acordarse de su imagen se van a acordar de todo lo demás, o por lo menos así me pasa a mí. De todas maneras, el no quirúrgico no suele tener tan buen pronóstico, ¿ya? Em, el quirúrgico, vamos a poner una placa bloqueadora distal. La técnica MIPO, que la vamos a ver muchas veces o con otro acrónimo, pero que termina siendo la misma, pero en inglés, es mínimamente invasiva por placa abierta. Aquí esto es lo menos que podemos invadir, pero vamos a tener que abrir para poner una placa. Clavo, ustedes pueden poner esto y el profe lo va a entender igual, pero por lo general al profe no le gusta que escribamos tanto. Em, el clavo intramedular retrógrado, como ya sabíamos desde la rodilla al fémur, en fracturas extraarticulares y las periprostéticas o periprostéticas seleccionadas, o sea que ya tenemos una prótesis, vamos a poner otra. Nuestro objetivo será la alineación mecánica del miembro y de la superficie articular. La gracia es que el paciente no tenga rota el fémur, pero al mismo tiempo pueda doblar la rodilla. Las complicaciones, la más frecuente es la artrofibrosis de rodilla, o sea, la rigidez que vamos a tener ahí debido a la dificultad para movilizar rápidamente esta articulación. Siempre tenemos que hacer un reposo, por supuesto, pero tratar de movilizarse lo antes posible, cosa de que tengamos la carga necesaria para que el hueso se regenere de manera correcta. Y también puede ocurrir artrosis postraumática e infección, específicamente cuando tenemos abordajes que son extensos. Por eso las cirugías siempre se tratan de hacer en el menor tiempo posible, no solamente porque los doctores quieren descansar, sino que porque mientras más tiempo pase abierto el paciente, incluso en ambientes estériles, siempre, siempre, siempre nos podemos infectar. Nuestro resumen para nosotros mismos. Dolor intenso de rodillas tras trauma, incapacidad para apoyar. Tenemos que pensar en una lesión ósea no ligamentosa. A veces para poder tomar estas decisiones de si sacar la radiografía o no, lo vamos a ver también en otras clases o en papers, uno de los requerimientos que pide, por ejemplo, Hashimoto, es que no puedan dar más de 4 pasos. Si dan incluso menos o si ni siquiera pueden apoyar el pie, obviamente va a ser una fractura. La radiografía inicial siempre va a ser API lateral, si la fractura es visible. No se puede mover, o sea, no tratar de mover nosotros la pierna porque la podemos empeorar, e inmovilizar en extensión o semiflexión suave y derivar, de la forma que quede más natural, básicamente. Si el paciente ya tiene prótesis de rodilla y trauma, tendremos una alta sospecha de que es una fractura periprostética. Y evaluar siempre pulsos distales, sensibilidad dorsal del pie por compromiso neurovascular y por síndrome compartimental, porque si no, además lo vamos a tener que someter a una fasciotomía antes de poder derivarlo. Y casi todas requieren osteosíntesis. ¿Ya? Así que eso con la clase de articulación inferior, o sea, de extremidad inferior. Y en un rato más grabo y subo la de fracturas en niños. Lo importante es tener toda la materia para mañana. Y voy a tratar hoy día mismo, si no mañana,
de grabar las clases, o sea, la primera DEPA eh, con las de cadera y dolor lumbar que nos subió el profe también para estudiar. Es harta materia, chiquillos, pero somos inteligentes y yo creo que en grandes rasgos todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que afinar derivaciones, hay que afinar tratamientos y con eso lo vamos a poder hacer. Sabernos los test también son importantes más que las clasificaciones. Y eso, espero que estén estudiando y que estén estudiando a gusto. Y más rato subo otro video. Chao, chao.